para partir con la presentación. Bueno, primero que todo, les quiero dar unas muy buenas tardes a todas y a todas las presentes. También les quiero dar la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy, que tiene por tema la importancia de la psicoterapia en la superación de los efectos provocados por abusos sexuales. La docente que impartirá la presente sesión es María Teresa Baquedano. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, psicóloga clínica del Centro de Asistencia a Víctimas de Abuso Sexual, Cava Reparación, y además es magíster en Psicología Psicodinámica, Diagnóstico, Intervención e Investigación de la Universidad de Barcelona. Antes de que comencemos con el webinar, les quiero comentar que el webinar va a tener esta estructura. Vamos a dar inicio a la presentación del docente, que fue la que se acaba de hacer. Luego vamos a realizar un sorteo, que será una beca financiada al 100% para el curso de abuso sexual en adolescentes, maniobras terapéuticas de ADIPA, que se impartirán los días 6 y 7 de enero, ¿ya? El requisito para poder optar a esta beca es que todos y todas ustedes tienen que estar presentes durante toda la sesión, ¿ya? Porque al final de esta vamos a realizar un sorteo con las personas que se inscribieron al webinar y que están obviamente presentes acá. Así que la idea es que todos y todas tengan la oportunidad de poder participar por esta beca, así que les recomiendo que se queden hasta el final, ¿ya? Habiendo quedado todo claro ya, le aviso también que esta sesión se va a estar grabando, ¿ya? Así que el día de mañana lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. No es requisito que tengan las cámaras encendidas, pero si desean tenerlas prendidas para que María Teresa los pueda ver y conocer, sería mejor, suma punto. Así que los dejo ya con María Teresa para que parta la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Y también darles las gracias acá a las y los interesados en participar de esta conversación. Efectivamente, como dice Daniel, no es requisito que tengan la cámara encendida, no vamos a obligar a nadie, pero claramente que en estas nuevas formas de encontrarnos se agradece que podamos vernos las caras, ¿ya? La idea es que podamos hacer de esto también un poco conversado, ¿ya? En lo posible. Que a partir de lo que yo les vaya comentando hoy día, la idea es que podamos ir conversando. Ahí Daniel se abrió una pantalla. No sé si también yo estoy habilitada para compartir la mía. Sí, a ver, voy a sacar esta. Parece que estás compartiendo la tuya, me da la impresión. Voy a... Y ahora sí. Ya. Entonces, como les decía, la idea es que puedan ir interrumpiendo, que puedan hacer preguntas, para hacer esto un poquito más ameno ya en esta tarde previa a Año Nuevo también. Bueno, voy a presentar acá lo que traje para hoy día, ya para que lo podamos ir conversando. Este webinar, esta conversación de hoy día está enmarcada en el contexto de poder hacer un recorte un poquito de lo que será el diplomado que impartirá ADIPA el próximo año, que es el diplomado en intervención especializada en abuso sexual, una comprensión psicosociojurídica, ¿ya? En el fondo, la idea es que yo hice un recorte de algunos de los temas que se abordan en el diplomado para poder conversar con ustedes acerca de este tema tan importante. Me imagino que si están acá en esta tarde es porque algo en algún punto les toca esta temática, ya sea por el ámbito profesional, personal, social. Es un tema que efectivamente trasciende a distintas disciplinas, intereses, incluso me parece que es de una responsabilidad social que nos convoca a todos, nos concierne a todos de alguna u otra manera. ¿Ya? Entonces quiero partir hoy día un poco contándoles brevemente de qué se trata un poquito este diplomado, ¿ya? Para que, como les digo, tengan la idea de que lo que vamos a conversar es una pincelada de lo que se puede hablar en relación a este tema, ¿ya? Entonces, acá está, cierto, un poco señalado el objetivo general de este diplomado, que la idea es que podamos desde una perspectiva psicosociojurídica
poder pensar las intervenciones y poder tener una comprensión lo más global e integrada respecto al abuso sexual infantil y adolescente, y en esta segunda versión también vamos a abordar el abuso sexual, los efectos que tiene el abuso sexual en la población adulta, ¿ya? Y no solo desde las dinámicas, sino que principalmente desde los efectos que generan este tipo de transgresiones en la temprana infancia. ¿Por qué lo pensamos desde lo psicosociojurídico? Porque el abuso sexual es una problemática, como les decía hace un momento, que es transversal a las áreas de un sujeto en desarrollo. No solo afecta el ámbito psicológico, sino que también el ámbito familiar, contextual y también lo jurídico, porque no hay que olvidar que estamos hablando de un delito que tiene implicancias en lo penal, pero también en términos de la transgresión y la vulneración de los derechos de un niño o de una niña y de un adolescente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por eso nos parece muy importante poder abarcar las tres disciplinas, y aunque seamos de distintas profesiones, que estemos involucrados en distintas temáticas, tener los conocimientos, las nociones básicas para que nos sintamos más o menos preparados al momento de incluso escuchar un primer relato, ¿ya? Eso es como el objetivo general de este diplomado. Luego presentarles brevemente también quiénes son los docentes de este diplomado, que como les digo, convoca distintas disciplinas. Para nosotros también era importante tener algún profesional masculino, ¿ya? Que en el fondo pueda también, desde una perspectiva de género, poder hablar en relación a esta problemática. Nosotros como equipo docente hemos pensado el abuso sexual también como un fenómeno que tiene a la base estas desigualdades en el ámbito de género. La mayoría de las víctimas de abuso sexual son mujeres, ¿ya? Lo cual efectivamente nos hace poner atención en que es un fenómeno que afecta principalmente a un grupo específico de la población con ciertas características y que tiene ciertas dinámicas con las cuales el agresor opera, ¿ya? Entonces también es importante poder ver la perspectiva, por eso ahí está Augusto, que es el trabajador social, ya que también tiene una mirada desde la perspectiva de género que es importante poder comprenderla a la luz de esta temática. Tenemos a Irene Intevi, que es la psiquiatra muy reconocida en el ámbito del abuso sexual, especialmente por los libros que ha escrito, cómo ha ido sistematizando la intervención y las estrategias de intervención en estos casos, desde la detección temprana, ¿cierto?, a los primeros momentos respecto al abuso sexual y luego la intervención propiamente tal. Tenemos, como les decía, también un equipo de trabajadores sociales, que está Karen Pérez, que es trabajadora social, también ha trabajado muchos años en el Centro de Asistencia a Víctimas de la Policía de Investigaciones, en donde su especialidad ha sido la atención a mujeres adultas víctimas de abuso sexual, ¿ya? Y ella es la que va a tomar principalmente ese trabajo. Está Carolina Marín, que es la abogada, que nos va a presentar todo el ámbito jurídico. Ella ha trabajado mucho tiempo como curadora ad litem, ¿ya? Que tiene que ver con esta función que hacen los abogados de ocupar un rol de representación de los niños ante los tribunales. Así que tiene una vasta experiencia en el manejo de familia y también en el ámbito penal litigando. Está María Jesús Salas, que también tiene muchos años de trabajo en el Centro de Asistencia a Víctimas de Abuso Sexual, y su especialidad tiene que ver con el trabajo con niños, ¿ya? Y con las técnicas más bien, sobre todo con la población preescolar, que en ocasiones hay que usar muchas más estrategias, herramientas terapéuticas para favorecer la expresión de la experiencia emocional. Luego tenemos a Augusto Concha, que es el trabajador social que les comentaba, también trabajando muchos años en CABAS, donde su principal área de trabajo ha sido en el apoyo y acompañamiento a las familias, desde el ámbito de la infancia y también de la adolescencia, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver la relación con los tribunales, ¿ya? Y la vulneración de derechos. Bueno, y por último ahí estoy yo, que un poco ahí ya Daniel hizo la presentación correspondiente. A modo general, los contenidos que se buscan abordar en el diplomado tienen que ver con conocer, como les decía, las distintas áreas de intervención,
comprender las definiciones, la fenomenología y las dinámicas que implica el delito del abuso sexual. La idea es que se puedan adquirir las capacidades para desarrollar estas estrategias de intervención, pero que sean éticas y respetuosas con la población con la cual nosotros nos vamos a relacionar, que no solo implica al niño, la niña o el adolescente o la mujer adulta, ¿ya? Sino que también el entorno, sus familias, sus significativos más cercanos. También incorporar herramientas para el trabajo multimodal y multidisciplinar en las intervenciones de abuso sexual, ¿ya? Es decir, que podamos tener distintos tipos de intervención, grupal, familiar, intersectorial, ¿ya? Todos estos conceptos que nos permiten abordar la complejidad de esta temática, y multidisciplinar es un poco que es la base de nuestro diplomado, que tiene estas tres áreas. También, por último, poder desarrollar habilidades teórico-prácticas, es decir, poder tener conocimientos de autores, de teorías, de modelos de intervención que nos permitan llevar a la práctica, ¿cierto?, estos conocimientos, y que nuestra idea de cómo poder generar esas habilidades tiene que ver con la revisión de casos y la supervisión también, para poder a través de lo más del caso a caso, de lo subjetivo de cada situación, poder ir aplicando, ¿cierto?, estos conocimientos. Eso es un poco este diplomado que comienza en marzo, ya que tiene estas características, y como les comentaba, hoy día yo les traigo una pincelada, ya que tiene que ver con algunos de los temas que se conversan, que se discuten en esta formación. Y como el título lo señala, ¿cierto?, tiene que ver lo que quiero conversar con ustedes hoy día, con qué lugar nosotros podemos pensar o darle a las intervenciones terapéuticas, a la terapia, cuando nos enfrentamos o cuando tomamos conocimiento de alguna situación de victimización sexual. El abuso sexual ha sido relacionado con una gran diversidad de trastornos psicopatológicos en la edad adulta, ¿ya? Considerándose dentro del área de la salud mental como un fenómeno que tiene un alto factor de riesgo en las proyecciones a futuro que tendrá ese niño, esa niña, ese adolescente respecto al sentimiento o a la percepción de sí mismo, a la satisfacción o el nivel de conformidad respecto a su vida e incluso respecto a un futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo el abuso sexual, cuando ocurre en un periodo de la vida que está en un proceso de desarrollo, viene a generar una interrupción que de alguna manera va a influir o va a interferir en cómo ese niño se va a ir desarrollando luego en su futuro y cómo va a ir atravesando las distintas áreas y tareas propias de su desarrollo. Entonces, es muy distinto un niño en que existe esta vivencia, es además significada como un evento traumático para él, va a ser un punto de inflexión si ese niño logra recibir un apoyo terapéutico. Los efectos que va a tener esa experiencia van a ser muy distintos a si tiene ese apoyo psicológico, psicosocial, jurídico, todo esto que conversamos, a que si no lo tiene. Nosotros en el CABAS tuvimos muchas experiencias de víctimas, niñas, niños y adolescentes en que sus madres habían sido víctimas de abuso sexual, lo cual nos llamaba mucho la atención cómo había también cierta repetición de esta problemática, no solo entre la diada madre-hija, por ejemplo, sino que incluso transgeneracional. Como muchas veces estos niños, nuestros consultantes principales, eran el eslabón, como el último eslabón que venía a develar algo que había ocurrido de generación en generación, y habían sido muchas veces los únicos que habían podido develar esta experiencia y que por lo tanto habían podido acceder a un tratamiento reparatorio. Con esto quiero decir que cuando hablamos de este tipo de experiencias que ocurren de manera temprana, van a tener un efecto que va a implicar un quiebre en el continuo vital de
un niño, una niña o un adolescente. Entonces va a ser fundamental cómo ese niño recompone o no esa experiencia, porque ya, por los estudios y como sobre todo en base a la teoría del trauma, cuando un trauma no se elabora, no se recuerda, se repite. Entonces, ¿qué pasaba? Que estas madres que habían sido víctimas de abuso sexual no habían tenido ningún proceso, ningún espacio en donde hayan podido elaborar estas experiencias y que le pudieran permitir advertir algunas situaciones que pudieran de alguna manera, eh, aquí no significa como que se dieran cuenta o evitar que esto ocurriera necesariamente, pero quizás poder advertir algunos factores protectores en relación a experiencias, por ejemplo, de vulneración, de maltratos, de situaciones de riesgo al interior de la familia, o incluso que la misma situación, por ejemplo, incestuosa o endogámica de ese sistema familiar, pudiera reformarse, pudiera interrumpirse, ¿cierto? Para que eso no volviera a ocurrir. Porque además pasaba que algunas de esas madres que habían sido víctimas, sus hijas o sus hijos habían sido víctimas del mismo sujeto, ¿ya? O había un sujeto alrededor, un ofensor en la familia que había agredido a varias mujeres. Sabemos que hay algo ahí que se repite y tiene que ver justamente con que no se ha logrado elaborar esa experiencia para poder reconocerla, ponerle un nombre, identificarla, ¿cierto? Y poder terminar con eso que se venía repitiendo. Quiero dejar en claro que si bien el abuso sexual está presente principalmente en la población femenina, también existe un número importante de víctimas de género masculino, ¿ya? Lo que pasa que también por estas variables de género, muchas veces los hombres tienden a silenciar mucho más estas situaciones de transgresión sexual e incluso, a partir de los estereotipos de género, muchas veces son normalizadas ciertas conductas que nosotros sabemos que son de índole transgresor. Entonces, ahí nosotros hemos pensado que existe una cifra negra importante de las figuras masculinas en relación al abuso sexual, de lo cual todavía no sabemos. Las personas que han tenido estas experiencias traumáticas de índole eh, transgresor respecto a su sexualidad, tienden a presentar dificultades en crear una historia personal y coherente. Cuando existe una experiencia de trauma, hay algo que queda descolgado del resto de la personalidad, del resto de la identidad, que no logra instalarse o engancharse en la novela que todos tenemos. Todos tenemos en algún momento, damos cuenta de quiénes somos, podemos contar algo acerca de nuestro origen, de por qué nos pusieron el nombre que nos pusieron, cuál es la historia de los padres, pero cuando hay una experiencia de trauma del índole sexual, que también tenemos por estudios que generalmente se da de manera intrafamiliar, es decir, que estos actos transgresores son cometidos por alguna persona que es significativamente que tiene un valor significativo, afectuoso para el niño, la niña o el adolescente, tiende a generar esta desorganización en términos de la historia y que resulta muy difícil para ese sujeto dar cuenta de su vida, de su identidad y de su historia, porque está ese elemento que interrumpe e interfiere. Ese es un elemento importante. También sabemos que estos golpes en términos de eventos traumáticos dejan marcas, van dejando estas huellas que de alguna manera, como les decía, agujerean, ¿cierto?, la trama que sostiene la confianza en relación a la vida. Nuevamente, aquí traigo otro elemento importante de la fenomenología de las agresiones sexuales. Como les decía, en general vemos que el abuso sexual infantil, adolescente, ocurre por parte de personas que son importantes afectivamente para los niños, y con eso se produce este efecto de
esta seguridad que debería proveer el ambiente cercano, significativo, se rompe y queda de alguna manera agujereado, ¿cierto?, por este evento en donde el niño no logra advertir, ni leer, ni comprender cómo es esto. Si se supone que me quería, ¿por qué utiliza mi cuerpo? ¿Cierto? ¿Por qué hace estos engaños o estas manipulaciones para finalmente conseguir una gratificación personal? Entonces, esa seguridad que todos los niños necesitan para poder constituir un desarrollo estable y armónico que después les permita constituirse en un adulto relativamente sano respecto a su salud mental, queda fragilizado, ¿ya? A partir de esta ruptura en relación a ese vínculo con ese otro. También sabemos que estos golpes, o estas marcas, son sin palabras, ¿ya? Queda algo silenciado a partir de esa experiencia, por esto que les decía. Las situaciones de abuso sexual están desprovistas de ese contenido de palabra que permite al niño entender lo que está ocurriendo, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil que puedan explicar, que puedan comprender esa experiencia, primero como algo nocivo o de índole del daño, ¿cierto?, que proviene de una persona amorosa para ellos. Ahí tenemos otro elemento, de cómo el amor, el afecto, de alguna manera, ¿cierto?, viene a ser tergiversado por parte de este adulto agresor, que confunde, distorsiona la percepción del mundo, ¿cierto?, y que hace difícil poder identificar esto como algo malo. Y por eso queda fuera de palabras. Ese es un elemento muy importante cuando hablamos de violencia. La violencia tiene ese componente que busca anular la subjetividad del otro. Y lo más subjetivo que nosotros tenemos, por lo cual nosotros podemos dar cuenta de nuestra subjetividad, es la palabra. La palabra o las expresiones simbólicas. Si sabemos entonces que el abuso sexual implica esta experiencia de ruptura, de confusión de los vínculos de cuidado, ¿cierto? Ese que me cuida, que me quiere, finalmente utiliza mi cuerpo para su propia satisfacción. Es en ese vínculo en donde se produce el principal daño, el principal quiebre. Entonces va a resultar importante e indispensable pensar el rol que vamos a tener nosotros al momento de intervenir, al momento de ser testigos muchas veces de las revelaciones que hacen los niños respecto a estas situaciones, porque de donde viene el origen, de donde viene ese dolor, tiene que ver con la relación, tiene que ver con lo vincular. Y acá me quiero detener un poquito solamente para poder también señalar esto en relación a las revelaciones, que es cuando nosotros tomamos noticia de cuando se abre este secreto, cuando se da cuenta de la ocurrencia de estas experiencias de transgresión. En el fondo lo que quiero recalcar, que no lo dejemos como de lado, que cuando se produce una revelación, el impacto que genera para un sujeto hablar, poner en palabras esto que ocurrió, no tiene una ponderación objetiva. No podemos decir si es mucho o es poco, va a ser siempre en el caso a caso, e incluso no tiene tiempo. Puede haber una mujer que tenga 40 años y que por primera vez hable acerca de su experiencia de abuso sexual que ocurrió a los 4 años y lo pueda contar con el impacto emocional como si hubiese ocurrido ayer. Entonces, quiero decir que acá uno de los primeros elementos que uno tiene que tener en mente cuando cuando le toca ser testigo de este sufrimiento, es que no hay un tiempo. No hay un tiempo que determine cuánto dolor va a sentir ese sujeto, cuánta desorganización o impacto emocional va a tener el abrir ese secreto, ¿ya? No tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? Ni tampoco tiene que ver con el tipo de delito con el que estuvo asociado,
si fue un abuso sexual, si fue una violación, siempre va a estar en relación al significado personal y subjetivo que tiene esa experiencia. Para ese niño, para ese adolescente o para esa adulta o adulto en particular. ¿Ya? Entonces, voy acercándome un poco al título, ¿cierto?, de lo que queremos conversar hoy día. ¿Por qué yo planteé este tema de pensar la terapia como algo fundamental para la recuperación de las experiencias de abuso sexual? A ver, ahí Victoria, no sé si nos quieres conversar, Victoria, ¿puedes meter la cuchara sin problema? Hola, perdón que no prendo la cámara, pero no estoy en una situación. No hay problema. Era un comentario como aportando lo que vos decías, eso como que Sí. cuando se relata la situación traumática hay que tener eso como mucho respeto de los tiempos y el cuidado porque puede ser como, se puede retraumatizar también a la paciente o el paciente en esa situación. Exacto, porque ahí hay un elemento muy importante, tú lo señalas, que dices el trauma, ¿cierto? Hay un concepto ahí que es muy importante y que yo creo que es fundamental como tener algunas nociones, que efectivamente el trauma opera de modo atemporal, no hay un tiempo, el trauma pensándolo como un efecto. ¿Qué quiero decir? Que puede haber un evento en la vida de un niño, por ejemplo, alguna experiencia de transgresión sexual en su infancia, pero que a partir de los mecanismos que tenemos todos para defendernos de situaciones difíciles emocionalmente, ese trauma puede quedar de alguna manera encapsulado en, los que los psicólogos hablamos de la memoria disociativa, ya la memoria traumática, y que puede quedar desalojado de la conciencia durante mucho tiempo. Por lo tanto, todavía no se constituye en una experiencia traumática. Sin embargo, puede pasar algo en la vida, y que lo vemos muy frecuentemente en la adolescencia, por ejemplo, cuando ese niño luego comienza el despertar sexual, el encuentro con los pares, las clases de sexualidad en el colegio, y ¿qué pasa? Algo del desarrollo, ¿cierto? De las tareas del desarrollo lo habilitan cognitivamente, psicosexualmente, socialmente, para poner en palabras eso que ocurrió. Y es ahí donde se produce el efecto traumático, que va a significar, esto que dice Victoria, que en ese momento va a florecer, va a aflorar, ¿cierto?, esa experiencia y poder darse cuenta de lo que ocurrió. Y puede haber pasado hace muchos años, y eso mismo opera. Y puede operar en cualquier momento de la vida, y va a ser vivido, efectivamente, no quiero decir que sea para todos, pero puede pasar como si estuviera pasando en ese mismo minuto, como si hubiese pasado ayer. Existen muchos pacientes que lo reexperimentan en términos corporales, físicos, ¿ya? La misma angustia eh, de la experiencia de terror frente al acto abusivo. Entonces, ahí, claro, es súper importante lo que dice Victoria en términos de la retraumatización, que aquí yo creo que es un principio fundamental, que tiene que ver con no juzgar. Uno lo que hace es alojar la experiencia subjetiva del otro. Busca la verdad subjetiva. No nos interesa, porque no estamos en la función del fiscal, ni del policía que toma la declaración, no estamos en busca de los hechos, de esta verdad jurídica. Aquí lo importante no es hacer un juicio de esto, ni cuestionar los hechos, sino que alojar ese relato y esa vivencia, tal como viene. ¿Cómo sería una forma adecuada de abordarlo? Bueno, un poquito lo que estoy comentando, ¿cierto? O sea, nosotros, si nos toca en algún minuto que alguien nos devela esta experiencia, lo primero es poder, no lo puse acá, pero lo había pensado que sería importante señalarlo. Lo principal que uno debe tener en cuenta es que si alguien nos está contando una experiencia, es poder darle lugar de reconocimiento. Esa es una palabra fundamental, porque detrás del reconocimiento, esa palabra, está, se desprende que yo le doy credibilidad a la vivencia de la cual me está haciendo parte y de la cual me está dando testimonio. Y eso
Eso es lo primero que nosotros tenemos que dejar en claro cuando escuchamos a alguien. ¿Y por qué? Porque va a ser fundamental también cómo se va a ir desencadenando el proceso de elaboración que ese sujeto que se atrevió a elaborar, ¿cierto? De acuerdo a cómo respondió ese otro. Alguien que recibe este relato y que no cree o cuestiona, por ejemplo, ¿cierto? Que cuestiona, que pone en duda, que dice, ya, pero ¿y por qué lo estás contando ahora? ¿Cierto? No te habrás confundido. Esas, como poner en duda la palabra de lo que el otro me está diciendo, tiene que ver con un concepto que también desde la psicología se habla, que es la desmentida. Es una doble negación a su experiencia subjetiva, ¿ya? O sea, es decir, viene a contarnos algo y nosotros cuestionamos nuevamente, porque ya a partir de la experiencia abusiva, si estuvo silenciada, si estuvo bajo la ley del secreto, ¿ya? Es porque ya esa experiencia tuvo, perdón, como un silenciamiento, de alguna manera, una suerte de anulación de la experiencia de ese niño. Nosotros volvemos a retraumatizar al cuestionar, al dudar acerca de lo que nos están diciendo. Entonces, ¿y qué quiero decir con eso? Que es como quitarle el piso, ¿ya? En la experiencia subjetiva de ese niño que se atreve a develar. Y por lo tanto, cuando tenga que iniciar un proceso que implique hablar, elaborar esta experiencia, claramente que va a ser mucho más difícil su entrada con un otro, de confiar y atreverse a decir nuevamente algo que ya fue desmentido o ninguneado, devaluado, ¿ya? Deslegitimado en su subjetividad. ¿Cómo hacemos entonces para dar ese reconocimiento? Es decir, primero, valorar que se haya atrevido a hablarle, que eso ya es algo muy valioso, ni siquiera de la valentía, sino que su palabra tiene un valor importante, porque logró reconocer algo que le hace mal, aunque sea psíquicamente, emocionalmente, y eso implica habilitar a ese sujeto, especialmente pensémoslo en niños quizás, que es súper válido lo que su cuerpo siente, lo que sus emociones le registran, porque él es el que mejor sabe qué es lo que está sintiendo, lo que le acomoda y lo que le incomoda. Poder legitimar esa experiencia. Eso es lo primero. Es muy valioso lo que me estás contando. Es muy importante lo que me dices, ¿cierto? Y luego eso, como validar esa experiencia, y luego lo que yo por lo menos pienso es cómo te gustaría o qué te gustaría que hiciéramos con esto ahora. Nosotros sabemos que si tomamos noción de este delito, ¿cierto? Sabemos que hay que denunciar, poner al tanto a las autoridades, a los adultos significativos, o sea, como que ahí no hay mucho como, no es que no lo vamos a contar, sino que se hace entrar, ¿cierto? Que el niño pueda subjetivar esa experiencia que nos está contando. ¿Con quién quieres que hablemos? ¿Quieres que hablemos los dos con esa persona? ¿Quieres estar presente? ¿Quiere que lo haga yo? Porque en el fondo esto es algo que si tomamos las medidas ahora, lo podemos resolver, te puedes sentir mejor, poder también entregar calma y alivio. Lo que dice Vania ahí de los primeros auxilios psicológicos va a depender del estado emocional con el cual el niño esté, o el adolescente, ¿cierto? Cómo nosotros podamos percibir que está impactando esta develación, ¿cierto? El decirlo, en términos de su organización psíquica, ¿ya? Ahí, por ejemplo, claro, efectivamente es aplicar intervención en crisis, ¿ya? Que tiene ahí como toda una estructura. Algo les iba a decir sobre esto de... Ya va a volver. Bueno, pero sí, en el fondo es importante poder identificar el estado emocional en el que se encuentra el niño para poder aplicar otras estrategias. Alguien levantó ahí la manito. Dele nomás. Yo, María Victoria, de nuevo. Diga. No, esto que comentabas puede tener que ver con esto de que muchas veces
el trauma o trauma complejo en abuso sexual, yo lo pienso como en adultos y adultas, trae aparejado un trauma del apego muchas veces, ¿no? Y esto de que a veces es como más, no sé cómo decirlo bien, pero más complicado de afrontar o genera más sufrimiento que otro adulto o adulta referente no haya dado esa valoración o validación a lo que estaba pasando y haya acogido ese sufrimiento que el propio abuso. No sé si me explico bien. Absolutamente. Y es como el rol que tal vez tenemos que cumplir nosotras en el proceso, digamos. Efectivamente, muy, muy interesante, porque ahí también hay otra hipótesis, que uno dice, bueno, si nosotros somos un factor externo al ámbito de la familia, y es primera vez que ese niño lo habla con alguien, y somos fuera de la familia, uno se puede plantear una hipótesis, es que ya lo habrá abierto con alguien de la familia y no tuvo la respuesta que necesitaba, por ejemplo, un poco lo que dice Victoria por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no repetir eso, ya, para alojar esa experiencia? Porque efectivamente la respuesta que tenga el entorno, ¿cierto? Puede ser incluso más traumática, ¿ya? Que la experiencia transgresiva propiamente tal. Solo al tiro le doy la palabra a usted, señorita. Solo quería complementar, y que me acordé lo que les iba a decir, que me acordé de una paciente que cuando adulta, cuando recuerda su experiencia de abuso, me dice que no quiere nombrarlo, porque si lo nombra se hace real. Eso es lo que quería decir. Que en el fondo, ese es el impacto que muchas veces tienen estos primeros relatos, estas primeras revelaciones, que en el fondo le da palabra, y la palabra hace realidad, ¿ya? Y eso puede desorganizar efectivamente el mundo psíquico y emocional de una persona. Ahora sí, diga. Bueno, quería hacer una consulta respecto a una situación que viví hace un tiempo cuando trabajaba en una oficina de protección de derechos, Ya. de que había una mujer joven que tenía unos 26 años y su hija había ingresado a esta oficina. Entonces, cuando se hace la entrevista de ingreso, se aborda un poco la historia familiar. Ella me relata a mí de que cuando ella era una niña y sufrió, era como una práctica abusiva sexual, porque la persona que hizo también era un niño, un primo de ella. Ella era muy pequeña y el primo era como 4 años mayor que ella, era como 4 y 8 años, una diferencia así. Y ella dice que ella toda la vida lo ha sabido, lo recordaba, pero en la actualidad ella tuvo una pelea con ese primo y eso hizo gatillar que ahora ella lo rechace y quiera alejarse de él. Entonces, a mí igual me causaba como, no lo entendía muy bien porque yo también sabía esto de que a veces esto está disociado, la memoria no lo, como que lo oculta, así como que lo reprime voluntariamente, pero aquí ella lo sabía, lo tenía consciente, pero no le producía este rechazo hasta que ocurrió esto de la pelea que tuvo con él. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo se puede explicar eso? Eso me parece súper interesante lo que traes, porque que ella lo recuerde cognitivamente no quiere decir que lo haya hecho parte de su vida en términos emocionales. Algo tiene que haber sido esa pelea, y que incluso uno puede decir, cuando uno pelea, se acalora. Se acalora, el cuerpo aparece la rabia. Entonces yo creo que efectivamente el recuerdo estaba en términos de representación, pero no estaba ligado al afecto, que es lo que se habilita en ese encuentro, quizás corporal, ¿cierto? Con esta rabia, que efectivamente le hizo que encajara esa pieza que faltaba. Y yo creo que, bueno, es lo que quizás ahora le puede permitir o la puede habilitar a hablar de esa rabia, de esa experiencia, a lo mejor ni siquiera de la escena abusiva, sino que es importante ahí también que los pacientes, uno no va diciendo lo que tienen que hablar o que tienen que recordar esa escena abusiva, qué es lo que hoy día les hace sufrir en relación quizás a esa experiencia o a esa persona o a la figura que no dio credibilidad. La pauta la marcan ellos y con eso es con lo que uno trabaja. Pero es súper interesante el caso, porque efectivamente hay muchas cosas que se pueden manejar cognitivamente, intelectualmente, pero que siguen sin tener esta otra parte, que es la que habilita y moviliza al sujeto hacia la elaboración, que es lo emocional. Ok, muchas gracias. Por ahí sí, diga que tiene la manito, no veo los nombres. Sí. ¿Debo Sí, ser yo?
Sí. Perdón. Sí, soy yo. Ahí sí, Ok. Miriam, Qué ahí bueno, sí te veo. qué bueno. Sí, mira, a propósito de lo que estaba mencionando, creo, Victoria, tengo una consulta. Está necesariamente cuando hay un abuso sexual, ¿sí? En cualquier, digamos, medida del espectro, ¿se instala el trauma? ¿Por qué lo consulto? Porque si hubiese quizás no se devela, pero sí una persona adulta puede darse cuenta de que ocurrió esto y se inician todas las acciones necesarias para ir en apoyo de la víctima. Entonces, probablemente, quizás, existiría un soporte que dé espacio para que esa experiencia no sea traumática. Porque siempre en general cuando hablamos de abuso sexual hablamos de trauma como si fuera una línea causal, ¿cierto? Causa-efecto. Y eso me lleva a otro punto respecto a que, bueno, me imagino que muchos acá somos buenos lectores de Boris Cyrulnik, ¿sí? Y él habla de 2 golpes en la experiencia no traumática. Uno es el físico y otro es el psíquico, ¿ya? Y el psíquico es el que en realidad instala ese trauma, ¿ya? Y en relación a lo que mencionaba Victoria, otra consulta, que va en la línea del trauma relacional, ¿cierto? Con tus figuras de cuidado, o las figuras significativas que eventualmente no participaron en el acto mismo del abuso, pero sí en toda la dinámica que se da en torno a eso, y que entiendo yo es mucho más perjudicial en sí mismo el trauma relacional que el impacto brutal, que es un impacto profundo físico, ¿no? Ya sea la situación esta de abuso sexual agudo o crónico. Entonces, digamos que esas 2 son como mis preguntas. Gracias. Tremenda pregunta, pues Miriam. Gracias. A ver, me parece súper importante el punto que traes, porque efectivamente no todo abuso es trauma, ¿ya? Cuando hablamos de trauma, hablamos de un efecto traumático, y el efecto traumático va a estar como, de alguna manera, sujeto efectivamente a las condiciones con las cuales se rodea esa historia de ese evento, que implica desde la ocurrencia del evento hasta la develación. Entonces, efectivamente, uno no puede aplicar esto como una plantilla para cada individuo. Va a depender de la edad de inicio, de la relación con el agresor, del contexto en el cual se dio la dinámica abusiva, si el entorno creyó o no creyó. Todas esas condiciones, todos esos elementos van a ser los que van a jugar al momento de cuando el aparato psíquico va a tener que ponderar o evaluar o significar esta experiencia. No es lo mismo si ocurre un episodio único, por ejemplo, por un sujeto desconocido, a cuando es una relación incestuosa, crónica, ¿ya? Y que incluso la madre, por ejemplo, tenía conocimiento de la situación. El impacto psicológico en el desarrollo de un niño en esas distintas situaciones va a desenvolverse de modos muy distintos también, ¿ya? Entonces, efectivamente que lo traumático está sujeto a muchas más variables que el evento propiamente tal. No todo abuso sexual va a tener este efecto traumático, ¿ya? Eso es un punto. Y lo otro, que un poco, yo creo que Victoria algo también lo respondió, ¿cierto? Que efectivamente va a ser la significación, por eso yo hablo de la verdad subjetiva, cuál va a ser el significado que ese niño le va a dar a la experiencia y por dónde va a, cuál va a ser el punto singular que le va a generar sufrimiento. Puede ser, por ejemplo, que padezca toda su vida una mujer este dolor porque la madre no le dio credibilidad. Y eso sea lo principal y sea el foco por el cual sufre. Pero también puede haber otras situaciones, por ejemplo, en la adolescencia, de cómo una niña, un adolescente, puede sufrir y presentar, por ejemplo, conductas autolesivas hacia ella, porque lo que para ella puede ser principalmente doloroso, de sufrimiento, es que no sabe cómo decirle a su pololo que ya no es virgen, porque tuvo una situación de violación por parte del padre, por ejemplo. Entonces, quiero decir que cuando hablamos efectivamente de daño,
cuál es el daño que marca esa huella, eso es caso a caso y subjetivo y propio de cada persona, niño, adolescente, con quien me encuentro, y es labor terapéutica poder construirlo, poder localizarlo y con eso trabajar. Yo creo que eso es parte de lo que les decía un poco el diplomado de la ética. ¿Ya? La ética tiene que ver, es una ética del sujeto, del respeto por el otro en cuanto a su vivencia, a su historia, a los recursos con los que cuenta y a los temas con los cuales él siente, siempre digo, que por ahí cojea. Eso es. Espérenme, aquí creo que estaba Loreto, o Loreto estaba hablando, no, Loreto, Hola, sí. ahí sí, ya, y después Cecilia, ¿ya? Hola, buenas tardes. Hola. Mira, mi consulta va en relación a la normalización. ¿Ya? Escuchando, bueno, los relatos y obviamente que uno evoca recuerdos y todo, pero a mí me sucedió un caso que una mujer adulta joven de 25 años aproximadamente me contaba de que, que ella, me acordé de esto por un caso que contó alguien aquí en la misma charla. En el funeral del abuelo, mientras todos lloraban, ella se acordó de que el abuelo la había tocado en ese momento. Y desde muy pequeña tocaba sus partes y a medida que iba creciendo, también se iba afirmando, así como que hacía, mira cómo ha crecido, mira cómo que desarrollada que está y qué sé yo. Entonces ella en el momento del funeral tuvo un impacto porque se dio cuenta que había sido abusada. Pero el tema es que cuando le dice a la madre, estaba la madre y una tía, una hermana de la mamá, le dicen, pero si el abuelo siempre hacía eso, ¿cuál es el problema? Lo hacía con todo. Entonces, recuerdo que esa vez como no supe qué contestar, solo me pareció curioso, mantuve la conversación y escuché. Pero ¿qué pasa cuando la gente normaliza eso? Porque evidentemente no está bien. Está transgrediendo el límite corporal, el cuerpo como un límite. Entonces, y obviamente eso afecta la identidad, y de hecho, por lo que he sabido, yo no tengo contacto tan estrecho con esta chica, pero sí ha tenido que ir a terapia y todo a raíz de esto, precisamente porque fue más violento en la reacción de la familia. ¿Cómo se puede abordar? Por ejemplo, en el caso de ella sí está asistiendo a terapia y todo, pero ¿qué pasa cuando alguien, como la madre, lo normaliza? ¿Cómo hacer ver que eso no es correcto? ¿Hacer ver a la madre? O una persona, a cualquiera, decir esto, lo que tú viviste, o lo que viven tus hijos, o lo que vive tu entorno, no es correcto. No es correcto que anden tocando a tus hijas o que te toquen a ti, o que pasen esas cosas, no está bien. ¿Cómo se puede abordar para detener ese círculo transgeneracional que habías comentado desde el principio? Sí. Pero es que, a ver, yo creo que también acá, y como les comentaba, este es un problema también que es sociocultural. Acá hay una sociedad que legitima sobre todo estas conductas transgresoras de que es familia, si es el tío, ¿cierto? Esto como traspaso de los límites está muy validado como culturalmente. Eso por un lado, en términos culturales, yo trabajé muchos años en Chiloé, en donde efectivamente existe un alto nivel también de situaciones de abuso sexual, en donde hay mitos que incluso protegen a las figuras, ¿cierto?, como agresoras, para poder validar estas conductas, estas iniciaciones, incluso son vividas como reconocimiento social. Entonces, efectivamente es muy difícil porque es un cambio cultural en donde existe una jerarquía. Y los más viejos, ¿cierto?, tienen cierto poder sobre los más jóvenes, eso por un lado, que es algo cultural y social, que hoy día se está modificando y que está permitiendo que estemos hablando de esto, ¿cierto? Y cuestionándolo y que más gente vaya diciendo, oye, pero eso, como espantándose, como que aparezca la vergüenza de eso. No normalizarlo, sino que salga de ese secretismo o de esta normalización que tú dices bien. Y lo otro es que también hay una cosificación de la infancia. ¿Ya? Hay una idea de que los niños son objetos y que no importa lo que yo les hago. Como que no se tuviera una noción
de que, porque no son vistos como sujetos, ¿cierto? Sino que da lo mismo, si total no está escuchando, ¿no? Si total no está viendo, no se va a dar cuenta. Y nosotros cada vez, o sea, sabemos que, como tú bien nos decías, tiene un impacto en el desarrollo, ese niño va a ser un adulto más adelante. Y está mirando y está absorbiendo todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, quiero decir que es un cambio cultural, que es responsabilidad nuestra, que si nosotros sabemos que eso no corresponde, poder decirlo, aunque a veces nos genere los conflictos familiares en las comidas de Año Nuevo, pero son cosas que uno dice, ¿cierto? Y expresa una opinión, hace una interdicción, en donde la violencia es violencia aquí y en la Quebrada Blanca. Y eso uno tiene que poder plantearlo. Y el otro elemento que ocurre en esta, que yo también lo hemos pensado, ¿cierto? Que cuando aparecen estas situaciones, ¿cómo instalar algo de la vergüenza? Que el otro le dé vergüenza hablar del cuerpo de alguien. ¿Por qué yo me voy a...? Incluso no solo pasa con términos de la sexualidad y cómo van cambiando los cuerpos, sino que del peso. ¿Por qué yo tengo que opinar en relación al otro? Ese es mi espacio personal, como poder resguardar los límites también. Pero creo que es un tremendo tema que abarca otra hora y tanto. A ver, venía acá. ¿Por qué no veo los nombres? La manito de Giselle, ¿verdad? ¿O Gloria? Hola, No. sí, Gisela. ¿Gisela estaba? No, Sí. acá estaba la que está de moradito. ¿Cuál es? Ella estaba primero. Ya. Hola, soy Sí, Cecilia. Cecilia, Gisela, y después, para que tengamos ahí Dice también Ángela, parece sí. Ángela, ya, es que no veo los nombres, ya. Cecilia, di. Mira, me parece a mí súper apasionante este tema, necesario. Te agradezco el tiempo que le das, se nota tu experiencia. Yo quiero hacer un aporte pequeñito, porque soy una sobreviviente de abuso sexual. ¿Ya? Y decidí hacerme terapeuta después de que justamente hice todo mi trabajo terapéutico, que duró como casi 2 años y medio. No es un proceso lento, es un proceso largo. Regestionar todo, rehacer la historia para que el presente no sea sufrible, el presente uno lo pueda disfrutar, no se pueda casar, confiar, toda esa reparación hermosa que existe. Entonces, estos temas son muy significativos porque, como decía una colega por ahí, ¿qué pasa cuando desde lo psíquico pareciera que estuviera el daño? Y en realidad tú respondías y decías que está más relacionado más que con el evento violento al cuerpo, en ese minuto que se sufre, sino que a todo lo que sucede después. Toda la respuesta que hay en la familia, todo lo que no se vive por saber que ya no puedes tener más confianza en los demás, por sentir, yo me acuerdo así como en una ocasión que tal vez mi mente estaba tratando de abrir esto, porque uno se cristaliza en esto, yo me disasocié para poder sobrevivir, para poder seguir aprendiendo, mi cerebro pudiera... Tengo secuelas como tengo bruxismo, tengo una dislexia, electroescritura terrible. De hecho, estoy apuntando todo en el computador porque me corrige todo. Porque cuando yo escribo, después ni yo me entiendo. Pero ya sobrevivo con eso, ya inclusive eso no me duele, no me es un dolor emocional. Entonces, en alguna ocasión tú hablaste de un punto esencial, es como cuando aparecen estas cositas así, algo gatilla, esa sensación incómoda, esa sensación de que algo aquí pasó en mi cuerpo, algo pasó conmigo, y yo estaba en la enseñanza básica, en octavo básico, y voy entrando a clase, vino un compañero que solo me miró, sostuvo la mirada conmigo largamente, me acerco a él y le pego un combo, así. Claro, y después la inspectoría, o sea, no tenía ninguna razón válida. Claro, y después cuando uno hace terapia va entendiendo qué son esos gatilladores. Es como te miraba esta otra persona. Exacto, imagínate lo que afecta. Entonces, encuentro muy plausible este espacio, que un grupo de profesionales de ustedes, y tan rico como el que tú mencionaste, que será en el diplomado,
porque jurídicamente es ahí donde hoy día está una piedra de tope enorme, cuando se tiene que a veces denunciar, se tiene que hacer todo esto, todo este proceso largo. Pero decirle también a los colegas que están tratando los aplaudo también, porque el intentar entender lo que significa en un ser humano tremenda situación, en mi caso fueron 10 años de abuso, fue muy largo, pero todo lo que un terapeuta intente hacer y trate de hacer por alguien que vivió esta experiencia es un regalo. Es un regalo que nadie nos dio y que más encima nos robaron, porque nos robaron algo, la inocencia, la confianza, esa cosa linda que tenemos del apego. Así que vale la pena entender, estudiar y reestudiar, y consciente. ¿Sabes por qué a mí me interesa este tema? Porque entiendo que no todos lo vivimos de la misma forma. El trauma no es el mismo para todos. Exacto. El método, el abuso violento es casi el mismo, es someter a un cuerpecito chiquitito, ¿no es cierto?, un acto violento, vejatorio, horrible, pero lo que viene después, la secuela que te deja, lo que interrumpe en tu cerebro, lo que no te permite hacer y lo que te cuesta, en todos es diferente. Exacto. Así Muchas que, gracias, Cecilia. Muchas gracias por compartir esta experiencia, tu vivencia y cómo lo has ido, se nota, cómo has ido elaborando y un poquito como dándole, es con la experiencia, es con ese dolor también con el que se sigue. Y, bueno, más adelante lo digo, pero en el fondo yo creo que tú lo encarnas muy bien, que tiene que ver, no es con esto dejándolo fuera, no es olvidándolo, es parte no, de, sí. es la cicatriz, es la insignia, bueno, con eso sigo, no es sin eso. El punto que y lo que se ve súper clarito como lo traes, que pudiste hacer algo con eso en tu vida. Así que muchas gracias como compartir la experiencia. Y me quiero tomar algo también, antes de darle la palabra a Giselle, y yo creo que también nos pasa muchas veces que, lo que tú dices, la terapia tiene un efecto, que uno a veces como que se complica, como pensando que tiene que hacer la gran intervención. Sí, hay principios éticos súper claros, ¿ya?, que uno tiene que tener en cuenta. Pero ese encuentro con un otro, que por lo menos uno dice es un otro que está formado, que tiene conocimientos, que se supervisa, que va a terapia, que se hace responsable de sí mismo para poder ayudar a otro, ¿cierto? Ese encuentro con otro ya es reparador, porque es un otro en una relación de confianza, en un espacio íntimo, ¿cierto? Y que sabemos, o sea, uno lo hace, lo transmite, que está al servicio del cuidado de ese niño. O sea, esa es nuestra función principal como psicólogos y psicólogas, es cuidar al otro en algo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque he escuchado muchas veces también colegas que cuando reciben situaciones de develación, de abuso sexual, tienden a derivar por sentir que efectivamente, y sí, hay elementos que pueden ser complejos, jurídicos sobre todo, pero ahí yo los invito a detenerse, a formarse, estudiar, supervisar, pero no soltar. Porque ese vínculo, para que ese niño, esa niña, ese adolescente les haya contado algo así, es porque ya se estableció un vínculo de confianza. Como para decir, derivarlo, entiendo que puede ser desafiante, pero para eso están todos estos elementos que hay hoy día. Formarse, hablar con otros, supervisarse, millones de cosas. Pero detenerse y pensar, si llegó hasta este lugar, ¿cierto? Tratar de no soltar tan rápido, ¿ya? Bueno, es un temón también ese. Vamos, Giselle. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ya, Gisela, muchas gracias. Ya. Ahí sí, Giselle. Bueno, primero, súper agradecerte por lo que estás haciendo y sobre todo mucho esto que comentaste respecto a por dónde entrar. Y por dónde entrar es siempre acogiendo lo que le está pasando y lo resalto y lo agradezco porque en realidad yo siento que en general, asociado quizás a lo que decías recién, como que a todas las personas de alguna manera cuando escuchamos abuso sexual, seamos psicólogos o no, se nos produce igual una especie de shock. Y que está Entonces, bien, o sea, no puede que es ser normal, es perfecto. comprensible, digamos, pero a veces se actúa desde ese shock creyendo que abordar el abuso sexual es entrar por todas partes y seguramente está dañado por acá, por el otro lado de la persona y se nos pierde la persona.
Y que quizás es algo tan puntual como lo que tú decías, me preocupa o lo que me tiene mal es esto que no puedo contarle a mi pololo. Bueno, es eso lo que le está pasando. Te lo agradezco mucho. Y lo que te quiero preguntar es, en un contexto de atención particular, no dentro de algún programa de reparación, cuando te llega algún caso asociado a abuso sexual y la mamá o la persona familiar que se ha enterado y que pide la consulta ha decidido no denunciar, pero sí iniciar un proceso de reparación entre esta confusión y cosas que tiene. ¿Hasta dónde uno puede permitirse o cuál es el límite frente al cual uno tendría que decir ya, hasta aquí puedo llegar tratando de reparar y aquí quedo porque nadie denuncia y tendría que denunciar yo, sabiendo que el periodo previo en que uno de alguna manera hizo la resistencia fue por apoyar clínicamente el caso, porque efectivamente la mamá saliera del shock, porque estuviese en condiciones quizás de contener, de proteger, etcétera, y no iniciar un proceso de demanda que en un primer momento lo que iba a dar es que la niña se retractara y que muriese ahí. Pero ya cuando no hay voluntad de denunciar de parte de ningún familiar, ¿cuál es el límite? A ver, tremenda pregunta también. Uy, ustedes están así muy mateos. Gracias. Están sacando el trote. A ver, lo que yo haría, o sea, nosotros tenemos la obligación de denunciar. Eso es lo primero. Uno puede darse un tiempo y trabajar con la madre para que efectivamente ella lo haga, porque además, si lo hace un profesional y no hace la madre, se va a cuestionar a la madre. Inevitablemente, como que parte ya en algo como complejo. Entonces, yo creo que es hacer yo lo que haría es ponerme un periodo de evaluación inicial, ver si están las condiciones, si efectivamente hay un impacto emocional, de qué tipo es el impacto emocional asociado a la experiencia abusiva. En ese proceso ir hablando con la madre, tratar de que pueda hacer la denuncia correspondiente, y si la madre insiste, lo que yo haría es hacer un informe a tribunal de familia denunciando la situación de abuso, con mi evaluación y valoración técnica y apreciación clínica. O sea, lo que quiero decir es que hay que denunciar, esto tiene que estar visibilizado. Eso no quiere decir que nosotros, vuelvo a decir, uno no suelta el caso, y tiene que ir a declarar a fiscalía, y uno va, y ahora por Zoom, de hecho ayer tuve declaración, jueves juicio, el viernes pasado juicio, uno va a eso, acompaña si es necesario a la niña, a la Brisex a hacer la declaración. Yo creo que el punto de estos casos es que a nosotros, los profesionales, nos convoca mucho, nos requiere mucho. Por eso es como, si estamos acá es porque yo me imagino que hay algo que estamos dispuestos también a ofrecer en ese trabajo. Entonces, uno no suelta el caso y puede seguir estando en terapia, pero tenemos que hacer entrar la ley, porque acá hay un delito. Y vamos a articularlo, y vamos a acompañar, y vamos a hacer lo que sea necesario, y uno también representa muchas veces a la familia, en términos de dar cuenta a un tribunal de cuáles han sido los efectos, las mermas que ha tenido este sistema familiar, producto de la situación de agresión sexual, la niña, la mamá. Uno también apoya en eso, también se implica, no solo la familia. Y creo que eso también les sirve para sentirse más acompañadas en estos procesos. Por eso yo entiendo que, y por eso es complejo, a mí me pasa el trabajo de esta temática, la consulta, lo hace 3 veces más difícil, por eso a veces uno pudiera decir, no recibo estos casos en la consulta, porque un centro tiene todo esto. Está la abogada, está el trabajador social que trabaja con la familia, con los tribunales, va a su terapia, está el sistema de salud público que puede ir a un psiquiatra, hay una red que sostiene, porque eso es lo que necesita para que haya efectivamente, ¿cierto?, una restitución, una elaboración en todas las áreas en donde afectó, por culpa de un tipo que más encima muchas veces sigue libre, sigue impune. Bueno, está Gracias. Ángela. Hola. Hola. Hola.
agradecer la temática. Yo no soy psicóloga, soy terapeuta ocupacional, pero acá en Chile trabajo con apoyo espiritual. Ah, sí, yo me acuerdo Y de ti. sí, he trabajado con muchas mujeres y adolescentes y también ya participé de momentos de denuncia y vi un desarrollo muy importante de los casos. Pero quiero hablar de un caso sin que me está causando mucho, no sé qué palabra usar porque encuentro muy raro, de una mujer que vivió el abuso sexual y nos tornamos amigas, la verdad, y ella pudo hablar de lo que pasó y yo en general derivo la persona a un psicólogo, a necesidad, un psiquiatra, un apoyo. Y así aconteceu. Fui buscar un apoyo y sí quedó un tiempo haciendo la terapia, pero yo sentí que fue anulada esa subjetividad de ella, de palabra, de contar la historia, porque a ella la derivaron como una persona que su preferencia sexual no sería hombres, sino mujeres, y la clasificaron dentro de la homosexualidad, dentro del género, y la liberaron. Pero sabe que ela sigue sufriendo porque siento y lo que me habla es que tiene durante esta terapia anulada su capacidad de expresar con palabras o símbolos lo que de verdad pasó con ella. ¿Sabe? Fue casada con muchas crisis con su esposo porque ella, lo que ella me habla es que no soporta el toque de nadie, ya de nadie. Y me preocupa porque la historia que me cuenta es de 3, 4 años, entre 3, 4 años, talvez até 7 anos, sofreu abuso de um amigo del papá que la buscava em sua casa para jogar em sua casa. Então, se ella tenía una pésima relación con sus padres, nunca contó a los padres sobre el abuso, y la primera persona que ella encuentra un camino para hablar fui yo. Entonces, yo la derivé al psicólogo, a Ángela, un tenemos, acompañamiento. Y la perdón, veo pero, sufriendo, Ángela, intentando estas relaciones Ángela, ¿me difíciles. escucha? Sí, ¿Me escucha? Que nos quedan 20 minutos. ya. Yo creí que conté más o menos lo que pasa. Ok. Pero, ¿tienes alguna pregunta o algo como asociado a lo que E nos trae? como reaccionar se a própria terapia não resulta em um espaço de estar anulando a própria subjetividade de sua história, de sua palavra? No sé si se cortó solo a mí. Ah, sim. Não Ahí sei sí. se me hago entender. Está sofrendo muito. Então, se há uma derivação para o psicólogo na própria terapia, le aclarar, de falar de seu trauma, está anulando sua subjetividade. Como hacerlo? Como aconsejar en eso? A ver, pero es que también quizás, no sé bien ahí cómo responder, pero en el fondo esto tiene que ver con lo que ella necesita, y si su psicóloga o su proceso no se está sintiendo, no está resolviendo, habrá que buscar también otros espacios. O sea, creo que la perdimos, Ángela, no la No, veo. estoy bien. Estoy Ahí está. Ya, o sea, no, como que creo que necesitaríamos más detalles, ya se te cortaba también un poquito, por lo que no tengo todo el material como para responder, pero yo creo que ahí es volver a lo mismo. Si a uno hay algo que no le hace sentido, tendrá que buscar otras alternativas, otros movimientos. Quizás no para todos funciona lo mismo. No para todos la terapia va a ser quizás la solución en ese momento de la vida, habrá que ver qué otras opciones hay. Pero yo creo que hay una pista, quedarse donde uno lo pasa mal no es solución.
¿Ya? Para que avancemos un Ok. poquito. Paula, Loreto, no sé si algo puntual, porque me quedan muchas Sí, cosas. en mi caso yo pasé a tercero en psicología, Ya, aún no estoy titulada. Entonces, cuando hablaste sobre la derivación, si llega un paciente y tiene esa conexión con uno, a medida que yo he avanzado en la carrera, me doy cuenta de la responsabilidad que tiene uno como profesional con el otro. Entonces, me entró esa como, no sé si decirlo, como inquietud, para no llamarlo angustia, porque yo decía, ¿y si no tengo las herramientas no, claro. necesarias para poder ayudar o aconsejar, orientar a esta persona que está frente a mí con esta situación? No, por Em, supuesto. O sea, yo creo que eh, ahí lo que quiero decir es que en el fondo también tiene que ver con que uno calibra ciertas cosas. O sea, efectivamente, sabemos que quizás no he visto otros casos antes, nunca. Quizás no tengo una red que me pueda orientar en esto. Efectivamente, tengo pocos años de experiencia clínica. Claro, creo que un caso con estas características sería mejor derivarlo y uno hace una derivación acompañando ese proceso. No es como que uno tenga que quedar, no es el todo o nada, uno va ponderando los distintos elementos para ver si efectivamente mi oferta, mi estrategia, aunque el vínculo sea importante, pero finalmente sí va a ser lo mejor para mi paciente. ¿Me explico? sí, súper, muchas gracias. ¿Ya? Sí, yo como Ya, que en un bueno. momento dije, no puede ser. Pero No es todo o gracias. nada, yo creo que a uno le cuesta en realidad los grises, como siempre estamos buscando la respuesta. Y lo que yo he tratado de transmitirles, como un poquito también es como la editorial del diplomado, que es que en el fondo uno va haciendo matices de esto y va viendo el caso a caso y a partir de ahí va tomando ciertas decisiones. Ya no existe un para todo. Paula, Sí, hola, ¿se me escucha bien? sí, sí, te escuchamos bien. Quería saber con respecto al tema de hacer la denuncia, ¿qué pasa en el caso de si un día yo estoy yo soy estudiante de trabajo social, voy en tercer año, ¿qué pasa si un día yo estoy conversando con alguien y me cuenta una situación de abuso que sufrió, pero cuando era menor de edad, pero ahora esta persona ya es adulta? ¿Tengo la obligación de denunciar o depende solamente de la persona que me está contando eso? No, lo que pasa es que la denuncia es obligatoria para los menores de edad. Ah, ya. ¿Ya? Porque en el fondo si toman el diplomado van a saber todas estas cosas, porque en el fondo lo que resguarda la ley en el fondo es la indemnidad sexual y la libertad sexual. Eso es por eso es un delito, porque el delito del abuso sexual transgrede esos dos derechos, principios humanos. Entonces, con los menores de 18 años, lo que se transgrede es la indemnidad sexual, es decir, el derecho que tiene ese niño a descubrir la sexualidad de acuerdo a su etapa evolutiva, porque no tiene la capacidad de consentir, no puede expresar un consentimiento frente a ningún acto asociado a la sexualidad porque es un sujeto en desarrollo. Por lo tanto, si nosotros tomamos noticia de algún acto de índole sexual en ese periodo de la vida, estamos en la obligación de denunciarlo porque es un delito. Alguien aquí alteró y transgredió, vulneró, corrompió un derecho que está garantizado de ese niño. Distinto es a mayores de 18 años, que en el fondo lo que ocurre ahí es se pervierte, se perturba en el fondo el derecho de la libertad sexual, es decir, el derecho de un sujeto de elegir cuándo, cómo, con quién mantiene su sexualidad. Y eso está en la base del consentimiento. Lo que se va a comandar tiene que ver con el consentimiento. Esa mujer o ese hombre accedió o no accedió a esta relación sexual o a esta interacción sexual. Si no accedió, también, como se sabe que tiene consentimiento y voluntad y capacidad de criterio, también queda a criterio personal si quiere denunciarlo o no. ¿Ya? Entonces, por eso es que las mujeres, los adultos generalmente no denuncian estas situaciones y se demoran mucho tiempo, además, en reconocerlas, en todo lo que hablamos al principio, y por eso era tan importante que se aprobara la ley de la imprescriptibilidad,
porque, claro, una mujer a los 40 años se da cuenta logra entender que lo que ocurrió fue un abuso, pero ya su delito puede haber prescrito. Entonces no podría denunciar. O sea, podría hacerlo, pero no tendría ningún efecto. Ahora, con la ley, desde, o sea, mi trabajador social seguro que lo sabe, hace poquito que en el fondo todos los delitos que ocurren desde ese año en adelante son imprescriptibles. Es decir, la persona puede tener 80 años, ¿cierto? Y puede denunciar todavía. ¿Más o menos por ahí, Paula? Sí, perfecto. Y me surgió otra duda, no sé si será posible que la haga así muy rapidito. A ver, rapidito, rapidito. ¿Qué pasa en el caso de si una persona sufrió abuso, pero durante todo ese tiempo esta persona pensó, dentro de lo poco que se manejaba del tema, pensó que esta persona había sido violada y después al averiguar sobre los marcos legales y todo eso de la experiencia que vivió, descubre que legalmente no es violación, sino que es abuso y al tratar de buscar ayuda, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Por qué se descubre de que no fue violación? Porque en el caso de es que conozco a alguien que durante toda su vida pensó que había sido violada y después empezó a averiguar sobre ese tema como para hacer una denuncia y se dio cuenta que dentro de los marcos legales lo que ella vivió no entra dentro de lo que se considera violación, sino que abuso. Ah, ya, ajá. Entonces, o sea, ¿qué puede hacer desde afuera? Así como, y esta persona ya es mayor de edad. Entonces, ¿qué se puede hacer dentro de, así como, orientarla a qué se puede hacer en ese caso? Es que depende qué significado tiene para ella que haya cambiado la figura legal, porque es una figura legal solamente, bueno, Ujú. y que tiene impactos en la condena, ya eso como en eso se traduce, porque no, aquí lo importante es como qué significado tiene para ella como que aunque tenga el nombre de abuso, si ella lo vivió como una violación, ¿violación de qué? ¿Qué es lo que se violó? ¿Qué es lo que se transgredió? ¿Cuál es el impacto que tiene para ella en su vivencia? Esa es una cosa que hay que poder aclarar. Claro. Y otra cosa es lo penal, que efectivamente un delito de violación tiene mayor condena que por los efectos, porque una violación puede generar un embarazo, puede generar enfermedad de transmisión sexual, porque tiene un efecto real en la vida, pero no quiere decir que sea más grave en términos psíquicos. La gravedad, ni siquiera gravedad, sino que cada valoración de la experiencia, vuelvo a lo mismo, es subjetiva. Que es lo que para una chica, que un sujeto o que el padre le haya, no sé, tocado el poto, puede ser muy perturbador, ¿cierto? A diferencia de una situación de una violación bucogenital, no sé, en un carrete de un chico, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, como que lo que hablamos anteriormente va más allá del evento, es qué es lo que significa para cada cual. Puede tener efectos de que se sienta frustrada por el tema de la condena y como la pena que puede generar en términos legales. Bueno, pero ahí habría que ir al del detalle del caso, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, ya, a ver. Estoy complicada porque tengo muchas láminas y me quedan 10 minutos. Ya, a ver, voy a ir avanzando a ver si es que alguna de las cosas las podemos ir avanzando más rápido. A ver, cuando hablamos de la terapia, ¿cierto? Tiene que ver con la posición que tiene el terapeuta frente a la relación de este sujeto psíquico, es decir, lo que hemos hablado, ¿cierto? De esta vivencia. ¿Cuál va a ser la posición que tiene el terapeuta frente a este sufrimiento que tiene nuestro paciente respecto a lo que vivió? ¿Ya? Y será fundamental trabajar los efectos que produce este traumatismo. Es decir, cuando uno está con un paciente que ha vivido alguna experiencia de abuso sexual, uno trabaja con los efectos. Eso es lo que quiero rescatar, con las consecuencias, no con la escena,
No es como cómo le hablo, cómo trabajo de esto, es qué efectos, qué consecuencias ha traído en su vida, en la relación con los pares, en la relación con su cuerpo, en las relaciones de confianza, ¿cierto? Que dejó esta experiencia. El abuso sexual y el incesto tienen un orden de lo siniestro. Por ahí alguien decía como difícil quedar impávido frente a una situación, a una develación así, porque efectivamente es del índole del horror, que es como lo inesperado, ¿ya? Y que además tiene esta vertiente que es confusa, propia de lo violento, que viene a anular la subjetividad del otro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no, pues, es muy difícil ser representado y por lo tanto se resiste a ser puesto en palabras el abuso sexual. Lo que les decía esta paciente, ¿cierto? Si lo digo, se hace real. ¿Ya? Entonces, la propuesta de encontrar otro que crea en la palabra del sujeto sin desestimarla, ese es el rol del otro que escucha una develación, ese sufrimiento, ¿ya? Lo que les decía al principio, el reconocimiento y alojar esa verdad subjetiva. Al realizarse la reconstrucción en el espacio transicional de la terapia, ¿por qué transicional? Porque no es solo con ese valor, no es el para todos, sino que es este espacio, que es un espacio creativo, es un espacio otro, es un espacio neutro en donde se permite el despliegue de estos elementos que muchas veces generan vergüenza, pudor, miedo, ¿cierto? Y que pueden ser puestos en ese espacio seguro, confiable, estable y predecible, como el encuadre que hablamos nosotros los psicólogos de la terapia, que permite mirar esto horroroso, pero sin sentir que van a quedar atrapados en eso, porque tiene un inicio y tiene un fin. Es como el juego con los niños, por eso los niños juegan, ¿ya? Y elaboran a través del juego, porque el juego tiene un principio, tiene un fin y tiene reglas. Y eso permite que yo pueda poner toda mi rabia, mi agresividad, el odio, todo, pero acotado, no que inunda toda la vida. Entonces, en esa terapia, en esa relación con el otro, se posibilita una nueva vuelta a la subjetividad, a un nuevo posicionamiento, un nuevo reordenamiento. Me puedo ubicar desde otro lugar. Hay un otro que me reconoce como sujeto, que me pregunta todos los días, o sea, todas las semanas, ¿cómo está? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo ha ido? Que se interesa por lo que yo estoy pensando, por lo que estoy soñando, por lo que estoy jugando, lo que estoy leyendo, ¿cierto? Hay una valoración de eso subjetivo que producto de la experiencia abusiva quedó borrado. Entonces, hay una reconstitución de esa subjetividad perdida. Por eso es que la terapia es una reparación de los vínculos, de ese vínculo que se dañó, que se quebró, producto de esa traición, ¿ya? Y esa reparación, la reparación de ese daño, ¿cierto? Es lo que va a permitir que ese niño retome esa continuidad vital, ¿ya? Entonces yo siempre hablo como esto del surcir. Me gustó mucho esa foto que está ahí de la niña cosiendo este corazón, que viene un poco, ¿cierto?, a que el trabajo terapéutico tiene que ver con eso, con poder surcir con palabras, con afecto, con estar, con esto predecible, esta experiencia que generó ese quiebre. Hacer un puente que le permita a nuestro paciente atravesar esa experiencia hacia otro lado, para continuar. Es por eso que escuchar habilita la palabra, ¿ya? Es fundamental. Si yo escucho y alojo lo que el otro me dice, pongo la atención, no le digo ¿cómo? ¿Qué fue? Ah, o espera, no, pongo mi ser, mi escucha ahí, va a permitir que me pueda hablar, que es lo que nosotros como psicólogos, psicólogas, necesitamos, la palabra del otro para poder tejer una historia, ayudar a armar una novela que ha quedado desenganchada producto de esta experiencia. Lo que sí, ¿cierto? Esta terapia en relación a la victimización sexual está enmarcada en una intervención interdisciplinaria, esto como la pensamos en general, ¿ya? Es decir, que solo es posible luego de haber realizado intervenciones orientadas a lograr la protección. Lo principal acá es la seguridad física y mental de mi paciente. No podemos trabajar, ni elaborar, ni abrir nada si nuestro paciente vive con el agresor, la madre habla del agresor, si peor todavía, si siguen las situaciones de abuso, que también puede pasar,
Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para poder echar a andar los procesos terapéuticos es organizar la realidad, lo concreto, ¿ya? Para que este niño pueda encontrar el sostén, el colchoncito que le permita hablar de este tema. Por ejemplo, esto es muy complejo, un ámbito muy complejo cuando ocurre los incestos fraternos, cuando estas agresiones sexuales entre hermanos, y que es súper difícil porque pareciera ser como que la madre tuviera que elegir. Entonces, ahí hay toda una intervención que hacer, que operar, pero en el fondo para poder garantizar la estabilidad de la víctima o de quien efectivamente recibe el daño más directamente, pero es complejo porque al mismo tiempo quien agrede muchas veces también es menor de edad. Entonces hace más difícil, por ejemplo, esa interacción. Bueno, todo un tema en la terapia online, pero sí, se puede, hay que echar a andar. Hay que echar a andar, si tenemos las capacidades, un poco lo que traía por ahí Paula, ¿cierto? Si creo que puedo abordar casos de abuso sexual online, por teléfono, no soltar. Tuve una niñita hace poquito de 5 años que había sido agredida por su padre y estuvimos mucho tiempo, en plena pandemia, con sesiones online. Y era muy divertido porque jugábamos al está o no está. Entonces, claro, ella aparecía y me decía que mirara para allá y de repente yo me daba vuelta y no había nadie en la pantalla. Entonces, bueno, era un juego que tenía que ver mucho con su historia porque además, parte de lo traumático, su madre había fallecido hace muy poco tiempo y por eso se queda sola con el padre y ahí la agrede. Pero ella necesitaba elaborar la separación, el está o no está, ¿ya? Una niñita de 5 años. Entonces, si es posible lo online, sí. Bueno, voy a seguir avanzando, chicos, porque si no, no voy a alcanzar a terminar lo que quiero entregarles hoy día, ¿ya? Entonces, es importante la intervención jurídica y social que instale la norma sobre el poder del abusador y su silenciamiento. Nadie está por sobre la ley. Acá hay algo que opera más allá de los dichos y los discursos del agresor. Y es importante también hacerlo entrar como parte de la intervención. Junto con esto es importante también considerar que al ser agresiones sexuales, delitos, ¿cierto? En todo momento hay que tener presentes los aspectos legales, jurídicos y del proceso judicial en general que implica el abordaje de esta temática. Y el otro elemento que es fundamental, sobre todo con los menores de edad, es el trabajo con los adultos, ¿ya? Es con el otro, es con ese adulto, incluso cuando trabajamos con niños de residencia, hay que ubicar a alguna educadora de trato directo con quien podamos hacer un lazo para que ese niño tenga alguien que lo sostenga en el proceso de elaboración. Hay que involucrar a los padres en los procesos terapéuticos. No son solo los niños ni solo el adolescente. Y si a veces tenemos que turnarnos sesiones con uno con otro, habrá que hacerlo. Entonces, el tratamiento resulta central evaluar las consecuencias que ha tenido la agresión sexual y la significación, que es lo que he comentado durante toda la charla, ¿cierto? La significación que cada cual le da a esa vivencia. Un aspecto relevante es que si bien nos vamos a focalizar en la experiencia sexual, principalmente sus consecuencias, es muy importante que nosotros no perdamos de vista que estamos con un niño, que en el fondo, un sujeto que es mucho más que eso, ¿ya? Y eso hay que poder transmitirlo. Nosotros no vemos solo el daño, sino que también hay que hacer un ejercicio por encontrar esas otras áreas, esos otros temas también que lo constituyen para poder hacer una intervención integral y que no se sienta también estigmatizado por nosotros a que solo tiene que venir a hablar de esto que le pasó. Entonces, en ese sentido, los procesos de intervención implica que los niños y los adolescentes sean activos, que vayan ellos marcando las pautas de lo que se quiere hablar, de a qué vamos a jugar hoy día, qué temas quieres traer, y uno es el que va comandando, que va tomando ese punto para detenerse y poder pensarlo, ¿ya? No basta solo con el apoyo emocional, ¿cierto?, que implica la terapia, sino que también la generación de cambios en relación a cómo se percibe la experiencia abusiva, ¿ya? Los duelos que implica hacer la elaboración de la experiencia abusiva, no solo en relación a la figura del agresor, sino que también en relación a aquellos que debían haber cuidado, por ejemplo. ¿Cómo miro ahí? Muchas veces como una paciente que sufría también de cómo mi mamá no se dio cuenta de lo que me pasaba. Bueno,
¿En qué habrá estado tu mamá en ese minuto? También poder subjetivar esa experiencia que permita pacificar el dolor, ¿cierto?, de lo ocurrido. La resignificación de las agresiones sexuales implica que la persona que ha sido víctima, desde un rol activo, pueda elaborar esa experiencia abusiva, integrándola a su historia y dándole un nuevo significado, hacer una nueva versión. Un poco lo que traía también ahí Cecilia, ¿cierto? Como, ¿cómo sobrevivía a esto? ¿Con qué me quedo? Hay un concepto que a mí me parece muy interesante que lo acuña Claudia Capella, que también fue una colega que trabajamos juntas mucho tiempo en el CABAS, que ella hace entrar un concepto que tiene que ver con el concepto de superación, y que es a partir de una investigación que hace a adolescentes que tuvieron terapia por abuso sexual, y ellos empezaron a hablar de un sentimiento en donde la recuperación de esta experiencia tenía que ver con sentir que superaban algo, que lo atravesaban, y además la superación tiene el concepto de que gané, que algo aprendí de esto, con algo me quedo, no salir de la posición de víctima, de que solo esto me pasó y solo fue pérdida, sino que la terapia tiene este sentido de resignificar, mirar de otra manera esto, para poder pararme desde otro lugar, para seguir haciendo con la vida. Ahora yo tengo un saber, y aparecía mucho en los relatos de los adolescentes, que tenían la experiencia de que ahora podían ayudar a otros. Y eso les daba un lugar, una identidad mucho más amorosa respecto de sí mismo, y no solo de daño. Entonces, ¿cierto? La idea es que los niños, ¿cierto?, a través de la terapia puedan continuar con su desarrollo vital, superar estas consecuencias, ¿cierto?, y resignificar la vivencia abusiva. Acá encontré esta imagen que me parece muy bonita. Dice, no es olvidar, ni olvidar el abuso, ni minimizar, ni negarlo, ni pasar la página, ni dejar de quejarse, ni enterrarlo en el pasado. Nada de esto ayuda a superar un abuso sexual. Superar un abuso sexual es un reto y un proceso que puede tomar tiempo y mucho esfuerzo por parte de la persona. Sin embargo, sí se puede superar. Ahí aparece lo que les decía, ¿cierto? De esta palabra del superar. Y por último, quiero aquí leerles una pequeña viñeta de un caso que plantea la Bettina Calvi, que es una psicoanalista que trabaja el tema de abuso sexual. Y ella dice, un caso, ¿cierto? María relata en su análisis, que es psicoanalista esta autora, que su hija puber pudo contarle cómo se defendió de un hombre. Una niña que puede denunciar esta situación ante su madre y una madre que puede escuchar y creer a su hija, un hecho que no silencia, una transgresión que no se convalida desde el mundo de los adultos, una historia que no se repite, ya que María fue víctima de abuso incestuoso cometido por su abuelo durante varios años en su infancia. Manifiesta en su análisis que ya no establece relaciones de pareja donde la lastimen de una u otra manera. Se pregunta cómo pudo llegar a ponerse en peligro, arriesgando su vida en ellas, ocupando un lugar de sometimiento frente a un otro que anulaba su subjetividad. ¿Ven? Ahí la repetición. Gracias por ayudarme a armar con las mismas piezas, con las mismas partes, otra figura. Eso es la terapia. Bueno, eso. Lo logré. Alcanzamos. Bueno, es un tema, como les digo, esta es una pincelada, es así, pero un recorte de todo lo que se puede seguir hablando, conversando. Hay tantos temas que cuestionarse, seguir haciéndose preguntas en relación a esto, no está todo dicho. Así que la idea es dejarlos, no sé, invitados, invitadas a seguir como conversando entre ustedes, colegas, socializar este tema, sacarlo de lo privado y hacerlo público, y que sea algo que los movilice, que despierte el deseo por seguir transmitiendo en relación al respeto, la ética de la infancia y de tratar de eliminar la violencia hacia la violencia sexual en general, hacia todos y todas. Bueno, eso, me despido, un abrazo, que tengan una buena fiesta mañana y ya nos veremos por ahí en otra oportunidad. Muchas gracias, excelente, de verdad. De nada, Victoria, gracias a ti. Chao, chao. Gracias, María Teresa. Muchas gracias, María Teresa.
Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao. Bueno, como les había comentado al inicio, o sea, bueno, primero que todo, en verdad, agradecerle a María Teresa por esta muy buena charla y a todos y a todas ustedes por haber estado esperando hasta este momento. Yo sé que tampoco estuvieron aburridos, así que les comento que vamos a hacer el sorteo, ¿ya? Les tengo dos informaciones antes de esto. Bueno, la primera es que el 10 de enero se va a realizar otro webinar, ya va a ser de temáticas muy similares a este, ya, pero tiene la diferencia de que se va a sortear una beca para el diplomado que comentó María Teresa, ya. Este webinar va a sortear el del día de hoy, el de un curso, y el del día de enero un diplomado. Así que les voy a dejar el link para todos o todas los que se quieran inscribir, ¿ya? Se los voy a dejar en el chat. Y además, les comento que este webinar se está grabando y el día de mañana se va a subir a nuestra plataforma de YouTube, ¿ya? Para los que o las que necesiten verlo, les voy a dejar también el link de YouTube de nuestra página, ¿ya? Ahora sí, a lo que venimos. El modo de sorteo, les voy a comentar, les voy a mostrar, es, a ver, coméntenme si es que se ve bien la pantalla, ¿todo bien? Sí, sí, se ve ahí una... Ya. Aquí están todos y todas los que se inscribieron al webinar del día de hoy, ¿ya? Pero, obviamente, las personas que no vinieron no van a poder optar a la beca del curso, ¿ya? Así que voy a poner que hayan 20 suplentes, cosa de que si es que el ganador no se encuentra en sala acá, vamos a sortearlo nuevamente, o sea, vamos a pasar a la segunda persona, ¿ya? Y así sucesivamente. Si es que la segunda persona no está, vamos a pasar a la tercera hasta que esté la persona ganadora, ¿ya? Ya, vamos a ponerle confirmar para hacer la cuenta regresiva y ver quién va a ganar el cupo del curso. Voy a correr esto para arriba, que me está estorbando un poco. Y ya. Andrea Fuentes Pérez, ¿estará por ahí? Andrea Fuentes Pérez, si es que está si es que habla por el chat, igual me pueden avisar porque yo no lo veo desde acá. Andrea Fuentes Pérez no está, a la 1, a la 2 y a las 3 se va al agua. Ya, entonces la persona que viene es... La persona no se encuentra. Uy. Ahora sí. Vamos a copiar esto por si acaso y... Antonia Aguilera, ¿estará por ahí presente? Antonia Aguilera. Al agua de verdad, de nuevo. Vamos entonces a la tercera persona. Vamos a reemplazarla, porque no se encuentra. Karina Alejandra Galás Castro. ¿Estará Karina por ahí? ¿No estará Karina? ¿No está Karina? Ya, vamos de nuevo entonces. Oye, estoy muy entretenido, yo estoy muy entretenido haciendo esto, la verdad. Alejandra Concha. No la veo, no la veo. Alejandra Concha no está. No se encuentra. Vamos con la siguiente persona. Paloma Escobar. Paloma, Sí. ¿estará por ahí? ¿Sí? Sí, estoy aquí. Ah, ya, qué bueno. Voy a dejar de compartir. Bueno, te quiero decir que ganaste el cubo para el curso que va a hacer María Teresa Baquedano, que es de abuso sexual en adolescentes, maniobras terapéuticas. Así que te quiero en verdad felicitar, te quiero agradecer también por haber estado en la sesión del día de hoy, y te comento que el día de mañana te vamos a contactar durante la mañana lo más probable, ¿ya? Porque es día 31, así que hay que respetar, que hay que celebrar. Así que muchas Sí, no hay gracias. problema.
No, Muchas gracias a gracias ustedes. a todos y a todas por haber participado. Así que los vamos a estar esperando el día 10 para el próximo webinar. Que tengan un muy buen término de año y nos estamos viendo. Así que tengan una muy buena tarde. Hasta luego, Muchas gracias. Gracias, Daniel. Chao, que Hasta estén bien. luego. Muchas Chao. gracias.